Recientemente comencé a ver una serie donde se retrata la relación entre diferentes grupos criminales, sociales y políticos. Esta relación coexiste entre grupos tanto de México como de Estados Unidos. En particular me llamó la atención una escena. El contexto es que detienen en la frontera al jefe de un cártel que radica en Estados Unidos y al interrogarlo una mujer que lidera un grupo rebelde en México que se encuentra en complicidad con el gobierno mexicano le dice, palabras más, palabras menos, que el narcotráfico jamás se va a acabar, que el sistema está roto y que por supuesto López Obrador no va a arreglar nada. Así lo dice, con nombre y apellido. La primera temporada se grabó en 2018, recién había tomado protesta el macuspano. Así pues, deciden que lo mejor será crear una alianza entre los rebeldes, el pueblo de México, el cártel, un grupo de motociclistas y el gobierno mexicano, para mantener las cosas en equilibrio, en beneficio de todos los involucrados. La serie se llama Mayans MC, es de producción estadounidense. Recuerden bien esa palabra que en un momento la retomaré, equilibrio. Cuando hablamos de crimen organizado, en muchos sentidos se trata de hablar del Estado. Es imposible entender esta actividad sin considerar el papel que jugó el Estado desde su creación al declarar ilegal la producción, el tráfico y el consumo de algunas sustancias. Pero si el Estado no protege esta actividad, también es difícil entender su poder y alcance. Obviamente de lo que estamos hablando es de una alianza impía, un entendimiento que se basa en la corrupción, pero que va más allá de eso. Básicamente lo que vivimos en México y muchos otros países del continente, incluido el propio Estados Unidos en el siglo XX, que es un matrimonio político entre los criminales y el Estado. Y debemos tener claro que no solo se trata de los funcionarios corruptos encargados de combatir el tráfico de sustancias que se hinchan de dinero de manera ilegal los bolsillos si se hacen de la vista gorda cuando llegan los cargamentos. Se trata de los beneficios que el tráfico de sustancias aporta a la economía de un país, los empleos que crea, su infraestructura y los vacíos que el Estado no puede llenar. Es decir, el peso del crimen organizado en un país supera a la corrupción. Es un factor económico y puede ser sumamente importante. Sin embargo, existen reglas y límites a la relación entre los criminales y el Estado. Como veremos más adelante, la infiltración total del crimen organizado en el Estado puede ser contraproducente. Corrupción total sin duda. Esto hace que la relación entre narcotráfico y poder sea más compleja de lo que parece. El tráfico de sustancias ilegales es una forma de crimen organizado que tiene las siguientes características. No es ideológico y por tanto no persigue objetivos políticos. El objetivo es el lucro. Tiene una estructura jerárquica, tiene un número limitado de miembros, a menudo debido a vínculos étnicos o familiares. Es una actividad continua durante un largo periodo de tiempo. Utiliza la violencia o amenaza con violencia o soborno. Y se deben seguir reglas explícitas, incluidas disposiciones de confidencialidad. A estas características clásicas cabe añadir los siguientes puntos. Es un fenómeno cada vez más transnacional. Los fondos del crimen organizado suelen penetrar en la economía legítima e incluso tienen negocios y socios legítimos. Sus dirigentes muchas veces no participan en actividades ilegales. En sus relaciones con otras organizaciones criminales, a veces incluso en colaboración, utilizan la violencia y eventualmente se infiltran en el Estado en diversos grados. Estas características del crimen organizado le han permitido establecer una relación particular con el Estado a lo largo del tiempo. Dicha relación tiene diferentes ángulos. Primero está la confrontación. Esta es una relación intermitente que se da cuando el crimen organizado crece demasiado y busca un nuevo equilibrio en su relación con el Estado. La confrontación aparece cuando el crimen organizado comienza a crecer en un país y desafía al Estado. Sin embargo, la confrontación no es la forma de relación más funcional para el negocio del tráfico de sustancias ilícitas. Es más bien el síntoma de que se están reacomodando las cosas entre el crimen organizado y el Estado. Cuando la confrontación desaparece es porque las bandas criminales son como cualquier otra banda delictiva y no amenazan al Estado, o porque el Estado se ha corrompido lo suficiente para dejar de combatirlas, o por las debilidades propias de un gobierno. En el caso del combate al crimen organizado no está clara la línea que separa la falta de voluntad de la falta de capacidad por parte del Estado, y lo cierto es que si se disminuyen los niveles de confrontación con el crimen organizado, puede deberse a una causa o a la otra, o a una combinación de las dos. Sin embargo, hay que señalarlo, la amenaza principal del crimen organizado no proviene de su capacidad militar. Es decir, no son los cañonazos lanzados por bazucas los que le dan poder al crimen organizado, sino los cañonazos de 50,000 pesos, en este caso dólares, parafraseando a Álvaro Obregón. Otra forma en que los criminales interactúan con el Estado es precisamente la corrupción, pues el Estado puede trabajar para el crimen organizado, no solo sin procesarlos, sino también brindándoles protección.
El mejor escenario para los criminales es ese en el cual el Estado es relativamente eficiente en varias áreas, salvo en perseguirlos. Es falso que el crimen organizado busque la desaparición del Estado. Incluso es falso que los criminales prefieran un tipo de régimen. No hay tal. En cambio, sí prefieren un gobierno estable, un gobierno que funcione aceptablemente bien. De hecho, un gobierno eficiente que es discretamente corrompido es mucho más útil al crimen organizado que un gobierno ineficiente. Les ahorra trabajo, los ayuda en su actividad, los hace desaparecer del ojo público. Un gobierno abiertamente vinculado con el crimen organizado les resulta disfuncional, pues atrae la atención de la opinión pública y la presión internacional. Al crimen organizado, a pesar de las conductas de algunos de sus líderes, le conviene más la discreción y el anonimato. La notoriedad es dañina para el negocio, la fama no es buena para el negocio. Lo mismo va para los políticos corruptos. Si la corrupción es conocida por todos, dejan de ser útiles. En los gobiernos democráticos es muy costoso mantener en puestos de poder a algún funcionario notoriamente corrupto. Los hay, pero es muy costoso. Todo esto lo comento por lo siguiente. Primero, hace un año el viejo Wango declaró esto. Porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta. Y recién esta semana declaró esto. Por eso me da gusto estar aquí con ustedes. Antes de que yo termine con mi mandato, voy a regresar. Hay algunos que no les gusta que yo venga a Badiraguato, pero a mí me gusta, fíjense. Ahora sí que mi gusto es, ¿y saben por qué me gusta? Primero, porque no estoy de acuerdo con los estigmas. No estoy de acuerdo con que tachen a la gente de mala cuando toda la gente, todo el pueblo es bueno. No nacemos malos, todos nacemos buenos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero yo creo mucho en los seres humanos, creo mucho en la bondad de nuestro pueblo. Por eso voy a seguir viniendo, porque me siento muy orgulloso de ser mexicano, de estar aquí en Sinaloa y de estar en Badiraguato. El día de hoy, viernes 17 de noviembre, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, acudió a audiencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Chicago. Está acusado de 12 cargos relacionados con el narcotráfico y lo recibió la jueza Sharon Johnson Coleman, quien ya lo había procesado formalmente por 5 cargos que en ese momento pesaban sobre el acusado y de los cuales se declaró no culpable. La jueza Coleman ordenó en ese momento que se le mantuviera bajo custodia en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago. Las cortes estadounidenses que lo requieren, además de Illinois, son las de los distritos Federal del Sur de Nueva York y la del Distrito de Columbia en la capital estadounidense. Cito textual: "No olvidemos que actualmente el cártel de Sinaloa es uno de los que mayor tráfico de fentanilo lleva a cabo hacia Estados Unidos", explicó un exagente de la DEA, quien pidió el anonimato. Cito textual: "Sus abogados decían que no habían sido avisados con el tiempo que marca la ley en México para impugnar la extradición", explicó el exagente de la DEA. Se decía que iban a pelear para cambiar la fecha de esta audiencia y tratar de alargarla, pensando que podrían apelar la manera en que fue extraditado, pero afortunadamente no fue así. El fiscal general del Distrito de Columbia, en la capital estadounidense, presentó en 2017 una acusación formal contra Guzmán López, señalándolo como traficante desde 2018 de cocaína,
marihuana y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Desde entonces fue emitida la primera orden de detención y solicitud de extradición en su contra, refiere el exagente. Así pues, mientras más se corrompe un Estado, más ineficiente resulta para el mismo crimen organizado, ya que la corrupción generalizada es una tendencia inherente a la relación Estado-narco. Sería muy inocente, por decirlo leve, pensar que no existe esta complicidad. Pero esa corrupción desbordada, cínica y pública deslegitima al Estado tanto a nivel nacional como internacional y genera presiones de la opinión pública y de otros países, como es el caso de este gobierno de la 4T con un jumento al frente. De tal manera que es muy factible que, después de esta etapa de reacomodo que están experimentando las bandas del crimen organizado en México, al final se busque un nuevo equilibrio, pues vienen elecciones. ¿Recuerdan que les dije que recordaran la palabra equilibrio? Justo es lo que no ha logrado el viejo guango, gracias a su sed desmedida de poder, su arrogancia, soberbia y protagonismo, que sin duda recaen en un egoísmo que por consecuencia lacera a todo un país con violencia, incertidumbre e inseguridad desbordadas, como lo que vivimos hoy en día. En el momento en que las organizaciones criminales sean menos notorias y los niveles de violencia y corrupción no deslegitimen al Estado mexicano ni propicien presiones del exterior, paradójicamente va a ser un signo de que el tráfico de sustancias ilegales es un negocio favorable para todos, sociedad, gobierno y empresarios, con niveles discretos de violencia y de corrupción, pero justo por eso favorable. Sé que a muchos no les va a gustar, pero esa es nuestra cruel y dura realidad. Les guste, no les guste, estén de acuerdo o no. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.